Si pensamos en la cultura yanqui, aparte de pensar en comida basura y que hasta tu abuelita puede llevar escondida en su bolso una Uzi, de forma totalmente legal, todos vamos a tener la misma imagen en la cabeza: el cowboy. Un tipo a caballo con sombrero y con un par de revólveres en la cintura cabalgando hacia la puesta de sol en un paisaje desértico. Es la esencia de la cultura americana, para la gente que no es de los Estados Unidos. A nadie le importan los colonos del siglo XVII ni los padres fundadores y sus pelucones plateados. En cambio, el salvaje oeste tiene algo muy atrayente. Probablemente porque es salvaje, vastos espacios abiertos con una fauna implacable, y los habitantes de este lugar, ya sean los nativos americanos o los mismos vasqueros, han sido romantizados y han llegado al estatus de leyenda. Todos hemos oído hablar de Toro Sentado, Billy el Niño, Jesse James, Caballo Loco. Si vivías a finales del siglo XIX y principios del XX y querías leer historias sobre aventuras y lugares exóticos, tenías dos opciones: o leías sobre exploradores y aventuras coloniales en África y Asia, o leías sobre el oeste americano. Y mientras que las primeras desaparecieron después de la caída de los imperios y la descolonización en el siglo XX, debido en parte a que ahora estas historias se ven como un recordatorio de un pasado turbio, las historias de vaqueros se mantuvieron en el tiempo, ya que los yanquis las convirtieron en parte de su mito fundacional. A pesar de que los americanos en el oeste estaban haciendo cosas incluso peores que los imperios europeos en África y Asia. Literalmente llevaron a cabo un genocidio de los nativos americanos. Del mismo modo, la influencia cultural en el cine de los Estados Unidos ha exportado la visión romantizada del oeste a todo el mundo. Nuestros abuelos y padres han crecido viendo películas del salvaje oeste, y jugar a indios y vaqueros era lo más común entre los niños. Pero, ¿qué pasa si os digo que en realidad los vaqueros y el modo de vida en el salvaje oeste tienen sus orígenes en España? Quedaros para descubrir la conexión entre Iberia y el salvaje oeste. Pues para comenzar con esta historia, nos tenemos que remontar a la península ibérica de la Edad Media. Como sabréis, en el siglo VIII, el reino de los visigodos fue conquistado casi por completo por un exótico invasor proveniente del norte de África y Oriente Medio, el Imperio Islámico. Y un pequeño grupo de nobles en el norte con un tal Pelayo a la cabeza derrotó a un ejército musulmán en Covadonga, asegurándose la independencia del norte. Es aquí cuando comienza lo que llamamos Reconquista, que culminará en 1492 con la toma de Granada por parte de los reyes católicos. Aunque el concepto de reconquista ha quedado bastante desactualizado, porque no fue una guerra incesante de 700 años. Había momentos de paz, alianzas entre reinos cristianos y las taifas musulmanas, guerras entre reinos cristianos, guerras entre taifas, y los últimos 200 años de esta supuesta reconquista, Granada era un estado vasallo de la corona de Castilla, al que solo se le permitía existir porque tenía acceso al mercado árabe del Mediterráneo oriental. Pero vamos a lo que nos interesa. En este escenario de época turbulenta, la sociedad española, entre comillas, se convirtió en una sociedad ultramilitarizada, en la que todo el mundo tenía que poder defenderse en caso de guerra repentina con los musulmanes. Esto era especialmente cierto en las zonas de transición entre los reinos cristianos y los musulmanes, la llamada Marca. Los reinos cristianos daban bastantes ventajas a la gente que se asentaba en estos lugares, como estar exentos de pagar impuestos, ser propietarios de un terreno vastísimo y convertirse en un noble, un hidalgo. Pero claro, recaía sobre estos nuevos habitantes la responsabilidad de defenderse en caso de ser asaltados por saqueadores musulmanes, hasta que llegase la caballería. Creo que ya estáis viendo las similitudes con el salvaje oeste. Pero ¿cómo una población relativamente pequeña iba a poder controlar y defender un territorio tan extenso y de una geografía tan abrupta como el centro de la península ibérica? Pues copiando a los musulmanes. Veréis, los musulmanes confiaban en su caballería ligera, que a pesar de no estar blindados como un caballero europeo, se movían rápidamente por el irregular terreno y eran capaces de sobremaniobrar a su enemigo en una especie de blitzkrieg medieval. Pues los hispanos hicieron lo propio y se crearon los jinetes, caballería ligera, perfecta para controlar grandes espacios de terreno y para pillar por sorpresa a los ejércitos musulmanes que intentaban infiltrarse en su territorio. Es bastante interesante ver cómo dos culturas sin contacto directo, como la hispana y la de la Europa del Este, llegaron a la misma conclusión después de enfrentarse a enemigos que dependían en gran medida de caballería ligera y arqueros montados. En el caso de España, los moros, y en el caso de Europa del Este, los turcos. Vamos a copiar esa caballería ligera vuestra y la vamos a mejorar, lo que dio como resultado en España los jinetes y en Europa del Este los húsares, que irónicamente luego serían adoptados por el resto de Europa, España incluida. Porque mira esas chaquetas, papu. Pero bueno, vamos a dar un salto en el tiempo, a la Edad Moderna y la conquista de América. Ya sabéis cómo va esto, un puñado de españoles salían con diferentes tribus y acaban tumbando a un imperio muy odiado por estos como los aztecas, lo que dio como resultado a una minoría española controlando a millones de nativos. Era una táctica muy común en la época: matas a la clase dominante de una región y ahora tú te conviertes en la clase dominante. El imperio musulmán hizo esto en España. La nobleza visigoda fue asesinada o asimilada
mientras que la población seguía siendo la misma, una mezcla de hispano-romanos y godos. Pero claro, esto solo se puede hacer en grandes civilizaciones sedentarias, pero en el caso de pueblos nómadas es imposible. No hay una capital que puedas tomar, no hay un rey al que puedas sustituir. Por ello, los españoles tenían problemas en controlar ciertas zonas del continente, como la punta sur de Sudamérica, por los mapuches, o más importante para nosotros, el oeste norteamericano. En el oeste tenías todo tipo de tribus nómadas, los apaches, los sioux, los cheyennes, y esto sumarle los enormes espacios abiertos, además de las duras condiciones de esta región. Vamos, que era un territorio casi imposible de controlar. La única presencia española en esta región eran misiones para convertir a los nativos o pequeños grupos de exploración que acababan siendo masacrados o se perdían y aparecían en lugares tan alejados como Alaska. Pero entonces, en el siglo XVII, los colonos españoles comenzaron a moverse a esta hostil región con el objetivo de vivir lejos del gobierno central de Nueva España. Preferían jugársela aquí que pagar impuestos. Comprensible. Pero el gobierno central de Nueva España vio a esta gente como una oportunidad de tener controlado el salvaje norte, y comenzó a ocurrir algo muy parecido a lo que pasaba en la España de la Edad Media. Estos colonos no pagaban impuestos y eran propietarios de enormes ranchos, pero tenían que ser ellos los que se defendían de las tribus. Y qué mejor forma de enfrentarse a un indio a caballo que con los tradicionales jinetes, pero esta vez armados con armas de fuego. Y así es como comenzó la tradicional imagen del vaquero. Cuando México consiguió la independencia, el gobierno central mexicano al principio intentó controlar a estos colonos españoles del norte, o norteños, pero al ver que era casi imposible, siguió apoyando el modo de vida de estos norteños, sobre todo teniendo en cuenta que desde el este se aproximaba otra nación manifestando su destino, los yanquis. Esto culminaría en la Guerra México-Estadounidense, en 1846, y en México perdiendo estos territorios del norte y el oeste, que ahora pasarían a ser parte de Estados Unidos. Pero cuando los yanquis se comenzaron a asentar en estos lugares, descubrieron que ya había pueblos y comunidades hispanohablantes que llevaban viviendo aquí más de un siglo. Ya de paso, adoptaron el modo de vida ganadero de estos, y la cultura del caballo, además de, por supuesto, añadir mucho vocabulario del español al inglés. Normalmente, para referirse a un vaquero, la palabra más sonada es cowboy. Pero los yanquis tienen otra, buckaroo, que es literalmente una deformación del inglés de nuestra palabra vaquero, y hay muchas más palabras en inglés relacionadas con el oeste que son préstamos del español: bandolera, bandolier, lazo, lasso, mesteño, mustang, rodeo, rancho, ranch, desperado. En resumen, que los vaqueros y su modo de vida fueron adoptados por los estadounidenses, pero dentro de esos chalecos y ponchos siempre ha habido un corazoncito medio mexicano y medio español. Bueno gente, pues eso ha sido todo. Ya sabéis lo que viene ahora. Si os ha gustado, dad like, compartid y suscribiros al canal. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Alto ahí, porque tengo otra noticia. Tengo canal de Twitch, vale que no lo uso mucho, pero de vez en cuando echo alguna partida y comento chorradas mientras hablo con vosotros. Echadle un vistazo si os interesa. Y ahora sí que sí, me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!